va? Buen día, ingeniero. Para volvernos temprano. Ok. Hoy tenemos que ver la localización y déjenme mirar una cosita. Ya, el avance lo revisaremos el viernes, ¿les parece? ¿Está bien? Revisaron lo del centro, lo de la localización, la decisión de localización. Araceli. No, ingeniero. Que bueno, han tenido tiempo. Estaban trabajando. A ver, vamos a empezar entonces. Ya. Ya. Primero, estaba mirando la lista de proyectos que tienen ustedes. Ya. Primero, vamos a ver dos métodos. El primer método es el método de centro de gravedad, que es una técnica para localizar instalaciones únicas considerando las instalaciones existentes. O sea, ustedes van a instalar unas plantas en los lugares de producción de materia prima, donde se produce la materia prima. Por ejemplo, el que está produciendo, por ejemplo, Araceli está haciendo la producción de queso, ¿verdad? Entonces, en este caso, Sí, ingeniero. lo mejor para la producción de queso es instalar la planta de procesamiento al lado donde está la materia prima, ¿correcto? Araceli. Sí, ingeniero. Araceli, ¿sí? Lo correcto es instalarla ahí. El problema es que si usted llega a un Sí. volumen que requiere un centro de distribución, tiene un problema complicado, porque usted requiere un centro de distribución. ¿Ya? Entonces, ese centro de distribución o centro de acopio, como lo hace, ya, creo que ahora sí ya se calmó ya. Sí, no hay nadie. Entonces, la decisión de los centros de acopio y de centros de comercialización tiene que ver con el método de centro de gravedad. La decisión de localización de la fábrica puede emplearse el método de Brooke-Gibson, que son métodos comúnmente utilizados. Hay otros métodos que pueden consultar en los libros de ingeniería industrial. Déjenme un ratito, por favor, tengo que sonarme la nariz. Un segundo. Ahora sí. Entonces son dos temas totalmente diferentes. Hay otras técnicas, puedo utilizar técnicas de punto de equilibrio y otras técnicas más sencillas que esta para emplear. Primero, por ejemplo, la localización del centro de distribución. Incluso puedo ocuparlo en este caso como el proyecto de Araceli, ¿ya? Aquí suponemos que los costos de entrada y salida son iguales, quiere decir los costos de transporte de la materia prima o el producto terminado son iguales, ¿ya? Les decía, les voy a mostrar un ejemplo de esto, ¿ya? Por un ejemplo práctico, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo práctico.
Un segundo. Ah, listo. Listo. Quiero mostrar esto. Esto es interesante. Grande. Sí. Ahora sí. Miren, por ejemplo, lo ven en la imagen en PDF. Jóvenes. Jóvenes. Sí, se ve, ingeniero. Ya. Dice zona cañera con influencia con influencia al ingenio sucroalcoholero Aguaí. ¿Ya? ¿Qué han hecho ellos? Ellos han dicho, esta es la zona productora de caña, aquí está el centro, aquí va a ser el ingenio, ¿no? En este punto, por ejemplo acá. De aquí, este ingenio tiene que estar a 45 kilómetros, a un radio de 45 kilómetros, hasta el último proveedor de materia prima. Entonces han calculado el centro de gravedad considerando las posiciones en las que están cada uno de los productores. ¿Por qué? Porque esto es lo que minimiza el costo de transporte de materia prima. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces ahí tiene un ejemplo práctico del caso del centro de gravedad. ¿Ya? O sea, de esta manera han conseguido una mayor competitividad. ¿Se entendió? ¿Sí? Jóvenes, aquí ahora les voy a mostrar para que entiendan el tema práctico, para no estar teorizando. Vamos a teorizar ahorita, pero para no estar teorizando, y quiero que lo entiendan, por favor. Déjenme un ratito, sacar esta imagen.
¿Qué pasa este bicho? Mira. Mire, aquí está Aguaí, que este es el centro. Ellos pudieron haberse colocado ahí aquí al lado de la carretera. Pero de la carretera yo tengo que entrar toda esta distancia, que es aproximadamente 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque esa distancia, ¿por qué? Porque ellos están aprovechando la caña que hay acá, hay otro poco de caña acá y quieren aprovechar al máximo la caña que hay por acá. Entonces, en el análisis del centro de gravedad, este ha sido el punto óptimo para instalar el ingenio. Obviamente, ahí tienen que considerar consideraciones topográficas. Si el centro de gravedad sale en un río, no lo van a poner ahí, ¿no ve? La altura, sobre el nivel del mar, para que no se inunde, etcétera. Son aspectos ya más técnicos de la microlocalización. Ustedes me dirán, allá, pero un agro está en el pueblo, eso me queda más cerca a mí, ¿no ve? ¿Verdad, Peter? O Guavirá, ¿no ve? Un agro está al lado del pueblo minero, o me voy a Guavirá, está ahí al lado de Montero. Miren, eso en este momento se ha convertido. Guavirá debe estar, o aquí debe estar Guavirá, esto es Montero, aquí está su anillo, aquí está Guavirá. Guavirá tiene un problema ya de costos de materia prima. Un agro también tiene un problema del costo de materia prima. Aguaí es el que mejor competencia tiene, bueno, es el más nuevo y el que está más lejos. Olvídense de la Bélgica. O San Aurelio. San Aurelio recorre casi 150 kilómetros, recorre la caña para llegar a ese lugar. Después de la caña que tienen sembrada al lado del ingenio, tienen que recorrer 150 kilómetros. ¿Ya? Entonces el problema es más grave. Eso es lo que hay que entender. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender y dejar en claro ese tema. ¿Alguna pregunta? Antes de continuar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es razonar el tema y decir, bueno, ¿por dónde? Ahora sí, vamos. Entonces, ¿se entendió el concepto, Araceli? Araceli. No me quiero hablar. Araceli, ¿se entendió el concepto? Sí, ingeniero, se entendió. Ya. Es un ejemplo práctico. Sí, ingeniero, se entendió. Eso que le he mostrado, eso es la vida real. ¿Ya? Eso es la vida real. Así, o sea, ¿qué técnica han empleado? La técnica del centro de gravedad para decidir la microlocalización de la planta. ¿Ya? Para mantener los niveles de competitividad. ¿Ya? El propósito es establecer las distancias relativas entre las instalaciones. En algunos casos podemos usar coordenadas de latitud y longitud. ¿En qué consiste? Usted tiene aquí pueblo 1, 2, usted tiene que abastecer de queso a estos 4 pueblos. ¿Ya? El volumen que va a transportar de queso son 2.550 kilogramos o toneladas, si quiere usted. Este pueblo está en las coordenadas X100, Y225, 300, 290, 380, 230, 4, 220, 320. ¿Ya? Esto es lo que usted tiene que transportar. Lo que hacemos es multiplicar el volumen que va a transportar, ¿ya? Por las coordenadas en las cuales está el pueblito. A ver, veamos aquí un ejemplo. Vamos a volver para atrás. ¿Ya? Este está, aquí tiene en el eje X y en el eje Y, usted las coloca las cosas, coloca las distancias en kilómetros. Las distancias en kilómetros. ¿Ok? Entonces, este primer lugar está a 100 kilómetros,
en el eje X y 225 kilómetros en el eje Y. Este segundo lugar está a 220 kilómetros en el eje X y 320 kilómetros en el eje Y. Tercer lugar está a 300 kilómetros en el eje X y 290 en el eje Y. 380 kilómetros en el eje X y 220 en el eje Y. ¿Se entendió? Entonces, distancia en el eje X, distancia en el eje Y. Multiplico mi volumen por la distancia en el eje X, mi volumen por la distancia en el eje Y. Y tengo el total. Luego divido. Saco, en realidad es un promedio ponderado. El producto de esto por esto entre esto. Esto 185 es 473.000 sobre 2.550. 245 es 625.500 sobre 2.550. Y estas son las coordenadas, que significa que ha calculado el centro de gravedad con respecto a todas estas poblaciones. Si usted tiene un pueblo alejado al que hace un abastecimiento mínimo, entonces no, el peso para mover esta localización acá va a ser menor. ¿Ya? Aquí tiene el ejemplo. Los tres pueblos, A, D, Q, por ejemplo, las ventas por mes, 1.250, 1.900, 2.300. ¿Cuál es la mejor localización considerando estas ventas y estas distancias? Recuerden, en el eje X van esos kilómetros y en el eje Y van kilómetros. Aplica la Ingeniero, ¿y qué ecuación. pasa si solamente Perdón. se va a abastecer a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? ¿Es necesario el análisis de las coordenadas? Claro que sí. A ver, la ciudad de Santa Cruz es tiene una característica fundamental. Es una ciudad demasiado amplia. Si usted pone un punto de venta, por ejemplo, en la zona sur de Santa Cruz, la gente de la zona norte no se va a enterar de que existe ese punto de venta. ¿Ya? La gente de la zona este no se va a enterar de que existe un punto de venta en la zona norte. Si usted se ha dado cuenta, los propios, la propia área, los propios comercios en Santa Cruz, con las cadenas, todos tienen puntos de venta en el norte, sur, este, oeste y en medio también. ¿Ya? ¿Y qué hacen ellos? Ellos teóricamente analizan sus centros de gravedad no solamente con ventas por mes, estos son ventas en pesos por mes, porque hay mercados que tienen más potencial y mercados que tienen menos potencial. ¿Ya? Y en función de la potencialidad del mercado definen el número de sucursales y la ubicación de las sucursales. ¿Ya? Entonces usted debe estudiar ese tema y ahí lo que usted tiene que estudiar es la potencialidad de los mercados, ¿no? ¿Qué mercados son más, en qué lugar quiere usted vender sus productos? Seguramente el tema es que probablemente el punto donde hay que vender esté lejos de su casa, ¿ya? Y eso es lo que hay que considerar. Por eso le decía yo, a veces todos queremos vivir al lado de la oficina, ¿verdad? Pero eso no es posible. ¿Qué hacemos? Multiplicamos la coordenada de localización en X por el volumen de venta, dividimos entre el volumen de venta. Hacemos la sumatoria, calculamos la coordenada en X y hacemos lo mismo la distancia, la coordenada de localización en Y, que es la distancia, por el volumen de ventas, dividido entre el volumen de ventas, me da la coordenada en Y. Y de esa manera, aquí tenemos el ejemplo, calculamos la coordenada en X, la coordenada en Y, y aplicamos y de esta manera determinamos cuál debería ser el lugar para la instalación del punto de venta. Eso es porque aquí suponemos que los costos de transporte son, y los pesos por tonelada van a ser exactamente los mismos, y lo importante acá es considerar otra cosa. Los llamo, me da un minuto, por favor.
Quedó claro este método, ¿no? Es muy sencillo, Araceli, ¿no ve? Peter, señorita Villagrán. Sí, ingeniero. Señorita Sí, Villagrán, ingeniero. gracias, Sí, señorita ingeniero. Villagrán. Mil disculpas por atender la llamada, pero no tenía alternativa. Ya. Es que usted lo que tiene que ver es, por ejemplo, en el caso de Aguaí, que han calculado los dólares por tonelada kilómetro. ¿Ya? O sea, el costo de dólares por tonelada kilómetro de transporte de materia prima. En el caso de la señorita Suárez, por ejemplo, ¿cuánto cuesta trasladar qué sé yo, 1.000 litros de leche por kilómetro? Entonces, ese es el peso que le dan. Eso es lo importante. Aquí se están trabajando por volumen. Entonces, ahí puede trabajar en dólares por tonelada kilómetro. Hay muchas formas de manejar este cálculo. Ya, el criterio dice, usted puede utilizar las ventas por mes, que son las toneladas, los pesos, o puede utilizar la distancia. En el caso de Aguaí, no les preocupa a ellos el transporte de producto terminado. Lo que les preocupa es el transporte de materia prima. No se olvide que de la materia prima, de una tonelada de caña en materia prima, el 36% es bagazo, empezando por ahí. Hay otro porcentaje que es agua. Tienen 15, 20% de sacarosa, nada más. Entonces no voy a transportar 80% de cosas que no voy a ocupar en el proceso industrial. Entonces el transporte de la materia prima es la clave. En el caso de la señorita Suárez, una productora de queso, por ejemplo, yo trabajaría con materia prima. No se olvide, señorita Suárez, son 5 litros de leche por kilo de queso o 10 litros de leche por kilo de queso, si no me equivoco. ¿Correcto? Sí, 10. ¿Ya? 10, ingeniero. Entonces, ¿dónde tenemos que tener la quesería? Al lado de las vacas, pues, ¿no ves? ¿Correcto? Sí. Entonces, no me interesa el transporte de producto terminado. Ese lo llevo, pero la materia prima no. ¿Me entendió, Peter? Perfecto. En mi caso, entonces, ingeniero, perdón que lo corte, podría hacer lo mismo que el tema de los ingenios, ¿no? Porque es que, claro, no me conviene trasladar mi materia prima tanto Así y es. más bien me conviene trasladar mi Así es. producto terminado, ¿no? Así es. Usted ya acaba de ver, mire, yo le he mostrado un ejemplo real de cómo analizar eso. ¿Ya? El ingenio pudo estar al lado de la carretera y está a 10 kilómetros alto. Vieron un camino el otro día casi reventado mi llanta. ¿Ya? Pero lo ponen ahí, ¿por qué? Por un tema de costo de transporte. En la decisión de una planta eléctrica, por ejemplo, ¿ya? Ni siquiera, por ejemplo, para la decisión de la planta Warner, que fue la que me tocó a mí tomar la decisión, yo decidí eso. Para mí pesó mucho el tema de los temas ambientales. ¿Qué significa esto, señorita Villagrán? Lo que pasa es que como genera ruido una planta, al final usted termina con una planta en medio de la ciudad y los vecinos quejándose. Y resolver el problema ambiental cuesta millones resolver el problema de ruido. En cambio, si usted está instalado en un parque industrial, usted puede hacer lo que quiera. Nadie le va a decir nada. Por lo menos me tocó decidir entre instalarla en el Urubó, en Colpabélica o en Guarne. ¿Ya? Y yo opté por Warner, a pesar de que era más caro el gasoducto y más caro el corte de la línea. ¿Ya? Pero la ventaja que tiene en este momento esa planta, por su capacidad de expansión, porque nadie molesta, porque se trabaja tranquilo y porque no hay que hacer grandes inversiones en el tema de ruido, es importante. ¿Ya? Entonces, yo qué hice fue compensé el costo que significaba el gasoducto más el corte de la línea en ese lugar con respecto al costo de la tierra, porque al margen de que ahí en ese lugar, ¿qué nos hicieron? Nos dijeron, este es un parque industrial, queremos viabilizarlo, nos dijo el alcalde de la alcaldía de Guarne, y aquí tienen la resolución, esa tierra es gratis. Entonces, el valor de la tierra compensó todos los costos adicionales que se iban a incurrir. Y obviamente desconté, le incrementé a eso el costo de lo que significaba la compensación, o sea, no la compensación, sino el tratamiento del problema de ruido.
¿Me entiende? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, sí, muchas Entonces gracias. ahí utilicé una técnica de alternativa, ¿no? ¿Cuál era la alternativa de menor costo y mayor beneficio? Y ahí entró esta técnica, ¿ya? La técnica de decisiones con atributos múltiples. Considera que el problema decisional y los atributos objetivos, tanto cuantitativos como el BAN o el CAUE, el BAN es el valor actual neto, usted sabe, y el CAUE es el CAE, costo anual uniforme equivalente o costo anual equivalente. Y los cualitativos que hacen el problema de decisión son perfectamente conocidos. Esto en una decisión real, jóvenes, pesa mucho. Pesa mucho. ¿Ya? Ustedes me dirán, no, pero es que los aspectos cualitativos no tienen nada que ver. No. A ver, ¿cómo está? ¿Qué peso tienen los aspectos cualitativos? Depende de la coyuntura y del momento. Ahora, en tiempos como los que tenemos en este momento, los aspectos cualitativos pesan mucho. ¿Usted cree, señorita Villagrán, que un inversionista extranjero no se asusta a ver la tele en Bolivia? Sí, ingeniero, se asusta. Me Nosotros imagino que nos asustamos, ¿no? sí. ¿Se imagina un inversionista extranjero? ¿Se imagina lo que me cuesta a mí cuando me toca sentarme con el dueño de la plata y decirle, oye, tenés que invertir, es el momento, metele? Es un problema complicadísimo. Lo tuve que hacer en época de pandemia y crisis política. Y ahora lo estoy haciendo de nuevo. Por suerte, al último día lo logré convencer. Entonces es complicado porque ellos ven los aspectos cualitativos. Y la tele da miedo, da miedo. La gente de la televisión lamentablemente no sabe lo que hace. No tiene idea del daño, bueno, no voy a decir daño, no voy a hablar de daño, pero no tiene idea de lo que está pasando. Esta es una técnica de decisiones por atributos múltiples, ¿no? Perdón, esto está repetido. Usted lo primero que tiene que hacer es seleccionar una escala de medición. Factores de ponderación, atributos objetivos. Esto pueden ser arbitrarias o subjetivas. Probablemente los problemas que nosotros tenemos no son los mismos que tienen otros países, pero usted tiene que establecer una escala de medición. La ponderación puede ser uniforme, puede ser clasificación de suma o clasificación recíproca. ¿Ya? Aquí está el método, veamos. Tenemos que decidir una ubicación. Este es nuestro valor actual neto. Aquí el BAN es 1000 y aquí el BAN es 5000. Aquí hay una población beneficiada de 30.000 y una población beneficiada de 5.000 personas. El esfuerzo de la comunidad hace la comunidad para que se haga la inversión aquí es alto. Yo digo tranquilo. Aquí es bajo, no le importa. La participación social, la gente participa. Aquí no participa en nada. El impacto social es alto, aquí el impacto social es bajo. Entonces establezco una escala. ¿Ya? Desde 1 pésimo hasta 7 excelente. Pues yo lo primero que tengo que hacer es calcular un indicador económico. Este indicador puede ser BAN, puede ser TIR, puede ser CAUE, relación beneficio-costo, periodo de recuperación de capital, los grandes indicadores de evaluación del proyecto. ¿Ya? Luego analizo las variables cualitativas. En este momento, por ejemplo, una variable cualitativa importante que se estudia obviamente es el nivel de conflictividad. ¿Ya? El otro problema es los impactos, un problema que ya está empezando a sonar con mucha fuerza es el problema de la disponibilidad de, ¿cómo se llama?, de energía. ¿Ya? Porque en el largo plazo, usted necesita disponer de energía suficiente como para abastecer la industria, ¿ya? Porque si no le va a salir caro. Acá, por ejemplo, creemos que la energía es infinita y eso no es cierto, ya se demostró. Y por otro lado, el desarrollo de la tecnología implica necesariamente la posibilidad de un proceso
que se conoce como transición energética, en el que ha entrado el país de una u otra manera. ¿Ya? Ha entrado el país de una u otra manera. ¿Ya? Entonces, con esta escala, el otro tema es el nivel de conflictividad. O sea, la pregunta, Araceli, es, ¿cuánto tiempo vamos a vivir así, en medio de esto? Siempre van a existir conflictos, ingeniero. Pero cada vez son... O sea, pero Araceli venimos desde el 2019. Y no para. Sí, pero siempre ha habido, ¿no? En todas las gestiones de los No diferentes es primera vez, presidentes. siempre hemos vivido en medio de los conflictos. Pero esa es una variable que inviabiliza la inversión extranjera directa, ¿correcto? Sí, ¿Ya? Aquí en el caso de Potosí, pues, lo que pasó en el Salar. ¿Creen que alguien más va a querer hacer un hotel ahí? Ni no, enfermo, nadie. pues. Ni enfermo. Entonces, yo veo para cada ubicación cómo impacta cada uno de los de. Por ejemplo, acá, para la población beneficiada, aquí hay 30.000 y hay 5.000. Entonces aquí digo, este es muy bueno. Esta ubicación es muy buena para el tema del objetivo, por beneficiar a la mayor cantidad de población. Esto es regular. Esfuerzo de la comunidad. Quiero que la comunidad participe. ¿Ya? Entonces, aquí el esfuerzo de la comunidad es alto, aquí es bajo. Entonces, aquí es excelente, aquí muy malo. La participación social, mucha o ninguna. Aquí es buena y aquí es pésima. El impacto social, alto, bajo. Muy bueno, regular. Entonces, con eso voy y a esto ya, con estos valores, le asigno estos números. Miren. 6, 7, 5, 6, 4, 2, 1, 4. Y sumo. 6 más 4, 10, 7 y 2, 9, 5 y 1, 6, 6, 4, 10. Y ahora saco y le asigno la ponderación. Le asigno una ponderación. ¿Ya? Entonces digo, ok, la variable cuantitativa está en 35%, 20% de la población, 15% de la comunidad, 10%. ¿Cuánto peso, cuánta importancia tiene para mí esa variable? Entonces le asigno ese peso y luego hago la ponderación. 20 sobre 65, 15 sobre 65, 10 sobre 65, 20 sobre 65, me sale esto para sumar 100%. O sea, esto no necesariamente tiene que ser 100%, pero esto sí. ¿Ya? Entonces, ahora aplico 31% por 6, 0,6. 0,3 por 4, 0,4. ¿Cómo sería? No. Perdón, aquí estamos al revés. 6 sobre 10, 4 sobre 10, 7 sobre 9, 2 sobre 9, 5 sobre 6, 1 sobre 6, 6 sobre 10, 4 sobre 10. Ahí tengo ya los porcentajes. Con eso aplico. La medición subjetiva va a ser 0,60 por 0,31 más 0,78 por 0,23 más 0,83 por 0,15 más 0,60 por 0,31. Ahí tienen. Entonces, en la medición subjetiva, la ubicación número 1 tiene 68%. Y aquí debería decir ubicación 02. ¿Ya? La ubicación 02, ¿ya? Es 1 menos esto, o la recalcula y le va a dar seguro esto, ¿ya? Entonces, la medición, desde el punto de vista de la medición subjetiva o la ponderación cualitativa o la medición cualitativa, la ubicación 1 es mejor que la ubicación 2. Pero desde el punto de vista del PAN, la medición objetiva o cuantitativa es mejor en la ubicación 2. Entonces, la ubicación 1 tiene 0.17, la ubicación 2 0.83. ¿Cómo hemos calculado esto? 1000 sobre 6000, 5000 sobre 6000. ¿Ya? Ahora determino cuál de las dos es más importante, la subjetiva o la objetiva. Ambas tienen que sumar 1. Aquí estamos diciendo que la medición objetiva vale 40%, entonces la medición subjetiva vale 60%.
Y ahí aplico esto. 0,17 por 0,4 más 1 menos 0,4, 0,68. La medición, la ubicación 1 me da 0,47. La ubicación 2, 0,53. ¿Cuál debería ser la que dé mejor? La que tenga el valor más alto. ¿Ya? De esa manera yo calculo las mediciones subjetivas y objetivas en medio de esto. Ingeniero, para nuestro proyecto podemos realizar cualquiera de los dos métodos. Usted tiene que emplear este método, Araceli. Ya, el de arriba. Porque Gracias. usted depende, a ver, los proyectos que dependen de la materia De la materia prima. jugo de naranja, miel de caña, vino, el de muebles melamínicos no, queso, mermelada, jugo, el de postres no, jugo, queso y celulosa dependen de la materia prima. Entonces, la variable fundamental que define la ubicación es la producción de la materia prima. ¿Ya? ¿Por qué? Por los costos de transporte. ¿Ya? Ahora, la de muebles melamínicos. Casi la de muebles melamínico, ¿ya? Y la fábrica de postres, ¿ya? Deberían emplear el otro método. ¿Por qué? Porque la fábrica de postres debería estar lo más cerca del mercado, del producto terminado. Y la fábrica de muebles melamínicos debería también estar cerca del mercado. Ahí el mayor peso lo tienen las ventas. ¿Ya? No voy a instalar una fábrica de muebles melamínicos en Yapacarino, ¿ves? Para vender en Santa Cruz, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Me voy a instalar una fábrica de postres, que sido en Roboré para traerlos hasta acá, ¿no ves? Los hago acá, ¿no ves? Lo más cerca del mercado objetivo. Materia prima y producto terminado. Un alto grupo, todo lo que es agroindustrial, eso es materia prima. Todo lo que es industrial o procesamiento ya, uso de productos terminados, eso es mercado. ¿Se entendió? Jóvenes, háblenme pues. Sí, ingeniero. Yo dije, ya me. Ahora, déjenme un ratingo, por favor, dejar de presentar esto. Acá tienen unos ejemplos, yo se los pasé en la anterior clase, si recuerdan, les pasé los ejemplos, ¿no ves? Aquí están, aquí está cómo calcular esto, está por ahí, ¿no? Cómo hacer esto. ¿Están viendo la hoja de Excel? Ahora Sí. ya. El método Brugge aquí tiene la aplicación. Pueden mirarla, por favor. Sí, ingeniero. Ya, en realidad esto debería ser ubicación 2. Ya, me van a enviar a grabar aquí. Eso me pasa por hacer rápido las cosas. ¿Ya? Entonces, por favor, trabajen esto, véanlo, míranlo y el viernes revisamos y el viernes concluimos con esto. Yo tengo que llegar hasta ingeniería, ¿no? Araceli. Porque proyectos 2 ven ya la parte de evaluación, ¿no? Sí, la verdad que tengo una mala conexión y no lo puedo escuchar muy bien. No le digo, yo debía haber llegado hasta el programa de la materia, debería ser, a ver, espera un momentito, aquí está, yo lo tengo. Localización, sí, espera un momentito.
Sí, en realidad hemos visto la localización, el tamaño ya lo hemos visto, es la diferencia de, entre la oferta y la demanda. Vamos a repasar un poquito. La ingeniería del proyecto, por favor, ahí sí, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer una distribución en planta, tienen que hacer la selección de la tecnología, ¿ya? Por favor, revisen el material. La organización del proyecto no, y algunos vamos a ver las variables de financiamiento, a ver que hacer un presupuesto para ello. Capital de trabajo, programa de inversión, ciclo de vida, selección de alternativas de inversión, pero yo no sé cómo. Pero bueno, ya vamos a ver cómo. Pero tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo todavía. ¿Ya? El viernes repasamos un poquito y avanzamos. A ver, en el programa, lo que. Este es el programa que me pasaron. ¿Lo ven en el programa? ¿No? ¿Ya? Estudio de mercado, que es un poco el fuerte, la localización, el tamaño del proyecto, ya ustedes saben perfectamente la diferencia entre la oferta y la demanda, esa es el punto central. La ingeniería del proyecto, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que yo espero? Distribución de planta, análisis del proceso y ¿para qué sirve la ingeniería? Para determinar la inversión. La ingeniería, su principal objetivo es determinar la inversión. ¿Ya? Me había olvidado, perdón. No, ya directamente el martes. ¿Ya? Bueno, a ver, déjenme que yo vea, a ver, yo quiero cerrar el día lunes 9 de agosto toda la parte teórica que hay acá para entrarme a la parte práctica en el modelo financiero. ¿Ya? El lunes 9 tenemos que cerrar. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar en el modelo y mostrarle a ustedes cómo se va armando todo esto para llegar a la evaluación financiera. ¿Ya? Para llegar a la evaluación financiera. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tengo el problema central. O sea, tengo que cerrar sí o sí el lunes 9, tengo que concluir con esto. ¿No sería martes 10, ingeniero? Disculpe. Perdón, martes 10, disculpe, martes 10. Martes 10 tengo que cerrar. Entonces, el jueves 12 y el martes 17 deberíamos poder concluir ya el viernes 13, perdón, y el martes 17 deberíamos concluir ¿cómo se llama? La materia. ¿Ya? En las dos últimas clases, en el peor de los casos, ya vamos a terminar el viernes 20. ¿Ya? Con el modelo financiero. ¿Ya? Yo les voy a enseñar, o sea, en realidad deberíamos trabajar el modelo financiero, pero necesito que ustedes vean esta parte teórica. ¿Ok? Los espero entonces, jóvenes, ¿ya? Gracias. Nos vemos, Gracias, ingeniero. Chao. Hola, ingeniero.